Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Nosotros vamos a seguir trabajando, aunque sigamos chocando con la misma piedra, pero en determinado momento creo que vamos a poder lograr algo mucho más sólido para nuestros compatriotas que así lo necesitan acá en Estados Unidos, especialmente de aquellos que andan acá por el MacArthur Park vendiendo mango, vendiendo ropa usada, que esos son los que más necesitan ese apoyo por parte de los gobiernos que los han abandonado. Pero la mayoría de los hombres jóvenes que salen con resentimiento, doctor, con odio, con deseo de vengarse de la sociedad que los, de alguna manera injusta, los incluyó en ese lugar tan desagradable que va a pasar penas, extorsiones, malos tratos, y eso evidencia que la justicia no es justicia. Los niños que él secuestraba los obligaba a formar parte de su ejército armándolos, y aquellos que no quisieran formar parte del ejército los mutilaba, les quitaba los oídos, la nariz, la boca, o los marcaba de cierta manera en el cuerpo. Y a las niñas las ha convertido a través del tiempo en esclavas sexuales, al grado de que ha desplazado a miles y miles de personas de sus hogares. Y de los niños que han sido afectados de una u otra manera por el ejército de Kony, numeran ya más de 60,000. Frenos contra la tendencia natural que tiene el poder a ejercerse sin límites. Sin frenos y sin contrapesos, no hay república posible, y menos república democrática en sentido estricto. Ahora, el sistema está concebido, especialmente la Constitución Política de Guatemala, es muy importante. Es la primera constitución de América Latina que eleva a rango constitucional todos los tratados y convenios signados por el Estado de Guatemala en materia de derechos humanos. La motivación de las personas para migrar en un 80-85% hablaba de temas económicos, falta de oportunidades o falta de empleo. O sea, el 85% era por un tema netamente económico, como bien lo acotaba. O sea, aquí hay otros problemas, hablemos de corrupción, hablemos de cualquier otro tema, pero eso no es a la que la persona de a pie que está migrando le importa. O sea, lo que le importa es poder tener ingreso en su bolsa para poder subsanar sus necesidades al menos vitales. Es afinar un mecanismo de comunicación asertiva hacia todos los actores del sistema educativo. ¿Cuál es el rol de un director, del padre de familia o de un alumno? Eso nos puede ayudar muchísimo. Pero justamente una personalidad como la de Bukele, que puede atraer el respaldo popular y puede crear las condiciones de cambios, luciría esperanzador, siempre y cuando se basara en el mantenimiento fundamental de la república y no en liderazgos personales efímeros que por lo regular tienen la tendencia a transformarse en dictadores. Quisiera ver un liderazgo de ese tipo, por lo menos en el Triángulo Norte, porque ya para elecciones y elecciones, pues también tenemos ahí nomás a Nicaragua, ¿no? O sea, que no es que sea la excepción, es un liderazgo de tipo distinto y de corte ideológico distinto, pero me da la impresión que sí, que se puede añorar un liderazgo de ese tipo que realmente sirva de catarsis a la frustración de toda una población. Pero aquí hay que hablar las cosas como son, doctor. La corrupción está hasta debajo de las piedras. La corrupción está en todos los sectores del país. No puede ser que a donde uno vea hay corrupción, y no voy a mencionar ningún sector en particular porque tendríamos que mencionar a muchísimo. La corrupción está metida en todos lados, y no solo en Guatemala, sino también en América Latina. Cuando la facultad fue trasladada a donde actualmente está, y no sé quién los hizo desaparecer,
porque esos dibujos perdieron vigencia. Yo soy huelguero desde mi nacimiento, desde 1931, que ubico, suprimió la huelga de Dolores con el general Anzueto, que también vapuleó a los estudiantes universitarios irreverentes. Con él inició el letargo de la huelga de Dolores. Doctora Redondo, Acción Positiva siempre ha sido eso, querer hablar siempre con la verdad, y nosotros aquí estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, haciendo las cosas bien. Cartillas hay citas, cuidándonos entre todos para poder evitar entre todos. La verdad es que tenemos que evitar esta pandemia y este virus tan terrible, y que se sientan que recordarles que hicimos una transición de una dirección de migración hace meses, hace poco. Somos un instituto guatemalteco que estamos fortificando, que ahora estamos ya implementando políticas migratorias, que estamos haciendo cambios, pero que esos cambios van con un proceso lastimosamente un poco lento, que quisiéramos irlos acelerando, pero que tengan la certeza que en el Instituto Guatemalteco de Migración dentro de poco vamos a ver esos cambios palpables, que ustedes lo sientan, que puedan llegar y que se vean. Pero recordemos, en el año de la pandemia, por ejemplo, el año pasado, recibimos más de 23,000 hermanos guatemaltecos. Guatemala fue de nuevo pionero en poderlos recibir, en tener albergues, en tener esos cuidados, y que seguimos pensando en que este instituto es muy humano, que tenemos ese honor de poder servir al pueblo guatemalteco, y que para eso estamos. O sea que la seguridad social no está cerrada para nadie, porque todos participan de alguna manera en la producción de algún bien o de algún artículo. Y no dice que deban estar en relación de dependencia. La propia ley, que data del 46, tiene incluido un plan gradual de inclusión de todos estos productores a la protección social, que empieza con los trabajadores en relación de dependencia, urbanos y alfabetos. Vamos a construir el paso desnivel, Metrocentro, Mercado Nuevo, que eso beneficia a toda la zona 4 del municipio. Esos son los dos pasos de desniveles, y el tercero, que es sumamente importante, que se está haciendo en conjunto Gobierno Central, Municipalidad de Villanueva y Municipalidad de Guatemala, es el paso desnivel de la 53 calle final a Avenida Petapa. Recordemos que cuando uno sale de la Avenida Petapa, el lado derecho es Ciudad Real, zona 12 de Villanueva, y están trabajando en conjunto. Pues porque la persona, para poder tener a la familia satisfecha, para poder suplir sus necesidades básicas, tiene que tener acceso a un empleo. Y el empleo no va a venir a Palencia mientras no venga la industria, mientras no venga el comercio, que es un activador de la economía local. Y en esa activación de la economía local, nosotros vemos con mucha esperanza ese paso de nivel. En principio, va a salvar vidas y evitar accidentes en esa incorporación a la ruta del Atlántico. Nosotros ahorita estamos viendo las vacunas que están a disposición. Habían más de 47 diferentes candidatos que fueron evaluadas. Y hay otras vacunas que se están viendo como boosters. Una es una que las desarrolló el doctor Jotés y la doctora Gotasi en Baylor, con la compañía Biotech E en la India, que es como un booster para todos los coronavirus. Entonces hay otros que no han salido a las noticias o no, mucha gente no sabe de que se están desarrollando y nos estamos preparando para eso. ¿Hasta quién depende un alcalde? Sí, correcto. El alcalde municipal y básicamente el consejo municipal, para ejercer la administración del municipio, gozan de autonomía municipal. Está garantizada en el artículo 253 y 254 de la Constitución Política de la República de Guatemala. También eso se va complementando con lo que establece el artículo 3 y el artículo 9 del Código Municipal. Ahí encontramos ese fundamento que establece que la municipalidad es una entidad autónoma que se regula a sí misma para poder llevar beneficio a su comunidad. Para el guatemalteco normal que vivimos todos los días estos problemas, que yo conozco gente que todo el tiempo la están extorsionando, que la están haciendo todo esto, que es básicamente toda la gente que agrupa este movimiento. Sí, claro, nosotros en el Movimiento Pro Justicia nos hemos volcado a la tarea de apoyar esta iniciativa de ley,
precisamente porque va a representar una serie de herramientas muy útiles para las autoridades para poder investigar los casos que les son sometidos. Y yo creo que se habla de solo un compromiso, una responsabilidad de un lado. Yo creo que es una responsabilidad de todos de vacunarse. Si nos vacunamos, es posible que logramos contener todavía parte de esta ola que va a ser tan difícil para el país. La diferencia es que la democracia es la mayor, manda la mitad más uno sobre la mitad menos uno, con la facultad de quitarle los derechos a la mitad menos uno. La república protege al individuo. Ahora, como no somos monarquía, el poder se delega y esa delegación debería tener cierta alternabilidad, que es lo que tiene. Ahora, ¿cómo escojo a las autoridades? A través de un proceso democrático. Nosotros estamos hablando que la vida útil dependerá de las condiciones propiamente del material. ¿Verdad? Si nosotros vemos que debido a la limpieza está muy rayado, pues lo podemos descartar. Si por ahí ha estado muy expuesto a aerosoles, ¿verdad? Estornudos, tos o incluso sangre, evaluar si en realidad es necesario limpiarlo o mejor lo descartamos, ¿verdad? El valor de esto es bastante bajo y por ahí esto suma al diseño. Sí, definitivamente después de esta pandemia yo creo, estoy segurísima, el mundo jamás volverá a ser el mismo. Creo que ya no volveremos a saludarnos de beso o de doble beso y abrazo como lo hemos hecho para nosotros los latinos, que somos afectuosos, que somos cariñosos, que es nuestra manera de expresarnos. Va a ser complicado, ¿verdad? Pero podemos ser creativos y eso es lo que hay que hacer con estos momentos que estamos viviendo, ¿verdad? Podría ser, por ejemplo, el estar con llamadas telefónicas, videollamadas, estar como muy pendiente, ser creativos, ¿verdad? Porque definitivamente esto va a tener un impacto. Bueno, decirle que como usted bien lo mencionó, es que estas disposiciones van cambiando constantemente por la misma situación y que el gobierno central se tiene que ir adaptando a las situaciones reales que día a día van surgiendo. El guatemalteco está cansado, doctor, de malos gobiernos. Le hemos perdido la fe a los gobiernos. Y cuando se les dice a los candidatos, si usted va a ser candidato a presidente, debe afiliarse, dice, no, yo no me tengo que afiliar porque eso viola mi libertad de asociación. Yo me voy a asociar libremente y la única obligación de asociarme es los colegios profesionales. Entonces no se asocian. Entonces tenemos una candidata a la vicepresidencia, de candidata al Tribunal Supremo Electoral, declarando que no tiene ninguna vinculación con partido político, porque formalmente ella no está afiliada. Porque formalmente ella no aparece inscrita como directiva del partido político. Pero señores, todos sabemos que fue candidata frustrada y qué sé yo, porque al final ya no corrieron, pero era candidata. Pero veamos Estados Unidos. Estados Unidos tiene ya más o menos 4 o 6 semanas de estar reportando casos. Y sin embargo es ahorita cuando empiezan a cerrar universidades. ¿Debieron hacerlo antes o no? Teniendo recursos. Y es ahí donde yo creo que debemos entender que las medidas las vamos a aplicar según el lugar donde estemos y las capacidades que tengamos. Repito, el día de hoy todavía no tenemos casos, pues tomar la medida tan drástica, que en ese momento suena drástica, probablemente no se justifica del todo. Técnicamente hablando, por lo que OMS ha dicho, uno quisiera cerrar instituciones para evitar el contagio, pero ¿contagio de quién? Porque ahorita, repito, Guatemala no tiene los casos. Volviendo a, ¿será que no los tenemos o no los hemos encontrado o no los hemos visto? Entonces, el buscar fuentes de información serias nos comprueban que estas medidas, por ejemplo, el aislamiento, por ejemplo, si se quiere llamar, pues dictatorialmente en otros países como el caso de Corea que usted mencionaba se tomaron, al final, visto proactivamente, más bien ha resultado en manejar de una manera mejor, valga la redundancia, la situación que está sucediendo. Con buenos resultados, obviamente. Evitar que me lleguen muchos casos de personas severamente enfermas a mi hospital porque un número muy grande al mismo tiempo me va a hacer colapsar y tomar decisiones que realmente son muy difíciles para las personas que están en la primera línea cuidando a estos pacientes.
¿Cómo visualiza usted este proceso? ¿Es bueno? Se señala que hay corrupción, se señala que hay un malgasto terrible, obviamente tiene creo que 180 millones de quetzales asignados, 1.250 empleados, pues si se hablaba que comían codorniz, que compran camarones gigantes, etcétera, pero esas son deformidades, pero en sí la institución, la sustitución de un poder militar por un poder civil, que era, creo yo, parte del espíritu de esos acuerdos. ¿Cómo visualiza usted esta situación? Un dicho que usamos mucho en Guatemala, ¿verdad? Que no hay que tirar al niño con todo el agua sucia, ¿verdad? Porque efectivamente la SAAS es el producto de la demanda para convertir el tema de la seguridad en una cuestión ciudadana, no necesariamente militar. Pero justo esto que se está planteando, cómo la SAAS se fue desnaturalizando, cómo se convirtió en una fuente de empleos, que si hubo actos de corrupción, etcétera, etcétera. Pero eso no es, esa correlación no es una causa de, y esa es la primera equivocación científica. El que suba el CO2 y que suba la temperatura, en ningún momento científicamente se puede decir que el CO2 es el que está causando la temperatura. Ese es el primer engaño que nos hacen. Pero eso de 280 a 400 partículas no dice mucho. Mejor miremoslo en el contexto de porcentual. Antes quiero que miremos la prueba planetaria. ¿Sí? Pero es muy fácil hablar de conservación con el estómago lleno. Aquí desde Guatemala, en una posición cómoda, puedo ir al supermercado o al mercado y tengo todo accesible. Pero estando ya en el asunto de Petén, si la gente no tiene que comer, ellos tienen que ver qué hacen. Depredan los bosques o lo que sea. Entonces ahí es donde viene la parte de sostenibilidad. Sostenibilidad es que yo no voy a comprometer los recursos de mis futuras generaciones con lo que yo voy a consumir actualmente. Entonces, existen estas concesiones forestales donde agarran ramón, chate y otras cosas, y sí cortan árboles, pero cortan un árbol, por ejemplo, en 100 hectáreas y de una forma manejable, y esa área ya no la van a poder volver a tocar en 35 años después. Haciendo una reflexión de hacia dónde debemos caminar, es que cualquier modelo de combate a la corrupción, yo creo que tiene que estar enmarcado en que se respete la institucionalidad que manda la Constitución. Hay que fortalecer a muchos actores que participan en la cadena de justicia, seguramente, capacitación, apoyo técnico, pero no quitarles la responsabilidad. Si es de investigación, el Ministerio Público. En su respectiva área, el Ministerio de Gobernación. En quienes tienen que juzgar, apuntemos a una mayor independencia judicial. Es decir, para que la impunidad no sea la regla general en Guatemala, hay que fortalecer la institucionalidad que nuestra Constitución establece. Morto per la libertà. Stamattina mi sono alzato. En primer lugar, concientizar a los guatemaltecos y también que el gobierno tome su papel, ya sea el otro o el que viene, todos los gobiernos futuros que le tomen énfasis al tema agrario y poder, como le decía, brindar las herramientas para que no seamos monocultivistas, sino que seamos diversificados en cuanto a cultivos. Hay semillas mejoradas, nosotros tenemos una capacidad para producir, por ejemplo, almolonga, es una tierra muy fértil y toda la verdura diversificada, porque se produce de todo, se va hacia toda Centroamérica. El fraude es que realmente se pueda demostrar que nos cambiaron totalmente el resultado. Pero yo les diría a las personas que solo son incidencias si realmente usted sacó 1.200 votos y yo saqué 800, pero vino esta mi amiga y me empezó a poner 100 votos más por aquí, 10 votos más por aquí, pero no llegué a lograr a ganarle. Esas incidencias se deben perseguir legalmente a los que alteraron las actas, a los que alteraron la digitación, pero diferenciar el error humano de aquel digitador que ya estaba en la madrugada con sueño, de aquel digitador que lo hace con maldad. O que no fue bien capacitado. O que no fue bien capacitado. Entonces, eso es lo que le da validez a esa idea del voto nulo. Sí, lo que ocurre es que es natural ese rechazo si tomamos en consideración la crisis política institucional que se ha venido manifestando para el caso de Guatemala. El ciudadano no se siente parte, digamos, de esas políticas públicas, identifica la corrupción y la impunidad.
y por tanto rechaza en alguna medida esa participación, dice, bueno, más de lo mismo. Sin embargo, nosotros consideramos que la tendencia puede ser a un porcentaje de que el ciudadano se abstiene de participar porque no se siente cómodo, no se siente parte del proceso. Segundo, porque los partidos políticos son electoreros y entonces ya no gozan de credibilidad. Pues yo veo por ahí el panorama electoral, habrá que ver qué sucede. También preocupa que, como hablábamos al principio también, que Sandra Torres llegue con este proceso a ser presidenta y que entonces luego nos topemos a un Congreso que tenga que decidir si se retira o no el antejuicio, que inicie este proceso penal y que luego podamos tener, por ejemplo, el otro año un vicepresidente subiendo a la presidencia también, ¿verdad? Que en este caso sería el señor Carlos Raúl Morales, ex canciller de Guatemala. Entonces, pues, por ahí dan mis pronósticos. ¿Qué es la burocracia, doctor? Sí, coincido en el sentido de que la palabra ha tenido algún sentido negativo para con la población. En sí, la burocracia no es más que el conjunto de procesos y personas que trabajan desde la función pública para prestar un servicio a la población. Entonces, desde antiguos aspectos, historias como los griegos, los romanos, los servidores públicos siempre han participado de ese elemento formal del Estado y han permitido que todos los servicios se puedan llevar o desarrollar de una forma adecuada. No sabemos. Creo yo que es un tema básico por el que se podría preguntar al candidato a alcalde qué inversión específica propone, al gobernador qué manejo hará de los recursos que recibe para el Consejo Departamental de Desarrollo y de esa manera hacer un uso eficiente de los pocos recursos que hay y luego, en la medida que la economía vuelva a crecer de manera dinámica, pues se irán generando más opciones para recuperar los ingresos fiscales que se han perdido por los problemas de contrabando y defraudación. Pero de entrada creo yo que es un reto enorme por la eficiencia y transparencia para hacer mejor uso de los limitados recursos que hay. 3 cosas te diría, Francis, que pudieran de alguna manera predecir la forma en que uno va a cumplir o no hacia futuro. Y eso es, primero, conocimiento de los problemas, no solo los problemas macros, sino que los problemas chiquitos, la piedra que está en el calcetín del vecino, su lámpara, su caminamiento, su drenaje, su vereda, digámoslo así, su colonia, su calle. Estamos ya todos en nuestras labores. Hoy, cuando yo me acercaba acá cerca de nuestro estudio en Acción Positiva, miro de repente a una persona que viene en la calle, en una bicicleta, me quedo viendo fijamente y ¿a quién encuentro? A un amigo de Acción Positiva, a el arquitecto Álvaro Vélez, quien lo ven ustedes acá en su bicicleta. Álvaro, bienvenido a tu programa Acción Positiva, porque has estado con nosotros varias veces, nos has enriquecido con mucha información importante. Por eso vemos tan impresentables a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia, que realmente dan pena, pero no importa, porque ellos tienen 2 funciones. Uno, fraccionar el voto en favor de quien los haya contratado, que sí tienen posibilidades de llegar a la presidencia o vicepresidencia. Y la otra, el otro trabajo sucio que tienen es meter diputados al Congreso, listado nacional, etcétera. Hay que poner, claro, en Parlacén y en todos esos entes parasitarios. Hay que ver los listados de los diputados y en eso los medios de comunicación tienen un trabajo pendiente que hacer. Y yo creo que es fundamental para que el guatemalteco conozca el ahorro, la necesidad de su inversión, cómo poder hacer bueno, los gastos que ellos mensualmente, un presupuesto. Un presupuesto de gastos. Exactamente, ¿verdad? tener toda esa información que es tan importante para no caer en esta, yo le llamo la nueva esclavitud que tenemos en este siglo, que es el tema financiero. ¿Cómo defienden ustedes la propiedad privada? Bueno, de y hecho, respetan el derecho de la gente a un deseo legítimo. Difícil, ¿no? O sea... Es una pregunta complicada. Exactamente, no, pero es muy fácil de responder. Creo que nosotros vivimos en un Estado de Derecho que lo tenemos que respetar en primer lugar. Sabemos la necesidad de las personas porque de verdad hay muchas personas con necesidad. Hay otras personas que se aprovechan, como usted dijo, en Río Revuelto, ganancia pescadores. Hay muchas personas que ya es un modus vivendi, pero sí hay gente que tiene necesidad de la tierra y que quiere la tierra para producir. Nosotros como Secretaría no nos podemos, como decía al principio, no podemos tomar partido ni por el legítimo dueño ni por el ocupante de la tierra. ¿Será cierto que las mujeres son menos corruptas que el hombre? Por supuesto que no.
Bueno, la Somos presidenta de iguales. Honduras, la esposa del presidente, lo demuestra. Somos iguales en ese fenómeno. La corrupción viene desde siglos, aquí inclusive. Hay que leer el libro de Severo Martínez, los levantamientos de los indígenas contra los españoles, porque eran explotados al máximo. Motines de indios se llama el libro. Sin embargo, uno debe entender a la Constitución como un todo. Primero, en el apartado de cómo se organiza el Estado, establece en su artículo 149 de las relaciones exteriores. Dice, Guatemala normará sus relaciones exteriores en base a 4 supuestos. 1, que respetará el derecho internacional. 2, a la mejora de los derechos humanos. 3, fortalecimiento de las instituciones internacionales. Y 4, a tener una mejor relación con países en condiciones similares. Por ejemplo, la pelota es diferente, ¿verdad? Y la pelota va cambiando. Ahorita me están aquí enviando a mí, yo estoy recibiendo pues la pelota brazuca, que la vamos a poner aquí en el centro para que nos acompañe Rafa, así durante el resto del partido, del partido que estamos jugando tú y yo en este momento. Pero vamos al tema de las farmacias. Las farmacias en algún momento también mantuvieron un tema de incremento de precio de un descuento de 35%. Cuando se revisó la facturación de la farmacia se pudo ver que es un descuento que era falso. En materia electoral lo que hemos propuesto y que está consignado en nuestras propuestas elevadas al Congreso es el de la elección, por ejemplo, que no se vote por combo, sino que el elector pueda elegir dentro de varias planillas cómo hace su propia planilla. Es el voto, digamos, mixto que pasa como pasa ya pasó en El Salvador. Yo creo que hay grandes retos y desafíos para el Estado de Guatemala y el llamado a que asumamos con seriedad y responsabilidad en términos de poder otorgar resultados en el mediano y largo plazo. Con voluntad política podemos realmente enfrentar estos problemas si se tiene la visión de priorizar, ¿verdad?, ese plan de trabajo. También tenemos a otro amigo que es colombiano. Entonces, ellos de alguna manera, igual como LAL, han querido tener esa oportunidad de devolverle a Guatemala pues el privilegio de vivir aquí. Muchísimas gracias a ustedes que nos han acompañado esta noche. Que esto caiga en tierra fértil, ¿verdad? Que sea algo que le pongamos atención. Todos queremos a Guatemala. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Muy buenas noches. La libertà, questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per